Hola, mi nombre es Jennifer y hoy les vengo a compartir un recorrido breve por las principales constituciones que han marcado la historia de Colombia. Comenzamos en 1821 con la Constitución de Cúcuta, donde nació la Gran Colombia, uniendo a Colombia, Panamá y Venezuela. Fue el primer intento para organizar el nuevo Estado después de la independencia, aunque aún con ideas coloniales y una sociedad muy desigual. Luego, en 1830, llega la Constitución de la Disolución, cuando se rompe la Gran Colombia, intento de mantener la unidad, pero un reflejo todavía de las divisiones entre federalistas y centralistas. En 1832, con la Constitución de la Nueva Granada, se organiza el país. Se produjo el mandato presidencial a 4 años y se promovió la libertad de imprenta. La de 1834 fue una constitución centralista. Fortaleció el poder del presidente y de la Iglesia Católica, limitando el voto solamente a los hombres con propiedad. En 1853 llega una constitución liberal y moderna. Se abolió la esclavitud, se permitió el voto secreto y se separó definitivamente a la Iglesia del Estado. Después, en 1858, aparece la Confederación Granadina, formada por 8 estados con autonomía. Intentó equilibrar el poder entre regiones, pero las tensiones políticas seguían vivas. En 1863 surge la famosa Constitución de Río Negro, liberal y federalista. Proclamó los Estados Unidos de Colombia y amplió las libertades, aunque debilitó mucho el poder central. En 1886 llega la Constitución de la Regeneración, de corte conservador. Fortaleció el Estado central, la religión católica y el orden, pero también trajo censura y control político. Y finalmente, en 1991, nace la Constitución de los Derechos, impulsada por la Séptima Papeleta. Esta buscó construir un país más democrático e incluyente, promoviendo la participación ciudadana, la tutela y la protección de los derechos humanos. Cada una de estas constituciones reflejó el momento histórico de su época, los conflictos, las ideas y los sueños de los colombianos. Y aunque seguimos cambiando, todas han sido parte del camino para construir el país que tenemos hoy. En este apartado hablaremos de democracia, formación ciudadana y dimensión política del profesor universitario. Algunos desafíos actuales que enfrenta nuestro país, Latinoamérica, tienen que ver precisamente con la democracia vista como fin. Esto es el ideal de vivir en democracia, pero que pone de relieve el lugar destacado que ha de cumplir la educación y el profesor universitario que permanentemente se forma, entendiendo las dimensiones jurídicas, sociales y políticas que la formación ciudadana encierra. En primer lugar, lo primero que debemos hacer es reconocer las tres dimensiones de la democracia. Primero como principio legítimo, segundo como sistema político y tercero como ideal. Entendemos las prácticas democráticas como aquel conjunto de actividades, experiencias y relaciones entre sujetos que a través de un permanente diálogo horizontal permiten dar cabida tanto a los consensos como a los disensos en múltiples escenarios, que obviamente conjugan distintos niveles de participación, unos más cercanos, otros más lejanos, otros más que tienden a ser más democráticos, de democracia representativa y otros más a la democracia directa. Dichas prácticas están en consonancia con 4 clases de participación política. Primero, la participación representativa o indirecta, la participación directa, la participación deliberativa y por último, una adicional, la participación del control. Ahora bien, ¿qué papel juega el profesor universitario y su dimensión política como formación ciudadana de los estudiantes? Reflexionar sobre democracia y formación ciudadana, incorporando la dimensión política del profesor universitario, implica asumirlo, primero con respeto y obviamente ver al otro como un sujeto que no es ajeno a las características problemáticas y requerimientos propios de su entorno.
En los últimos años vienen cobrando fuerza en Colombia algunas, pues y en el mundo también, una serie de expresiones ciudadanas y movimientos colectivos que en muchas de ellas, o quizás algunas, tienen reivindicaciones desde el vínculo del campo de la educación. 10 cambios que trajo la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 cambió por completo la historia de Colombia. Fue promulgada el 4 de julio de ese año y transformó la organización política, social y judicial del país. Declaró a Colombia como un Estado social de derecho, creando mecanismos como la acción de tutela para proteger los derechos ciudadanos. También se eliminó el estado de sitio, se creó la Fiscalía General y se fortaleció la independencia judicial. También se impulsó la descentralización con la elección popular de gobernadores y se reconoció la diversidad cultural y étnica del país. Además se promovió una mayor participación ciudadana mediante el plebiscito, el referendo y la consulta popular. Colombia se declaró un estado laico, garantizando la libertad religiosa, y finalmente se creó la Corte Constitucional, la encargada de proteger la nueva Carta Política. En resumen, la Constitución de 1991 fortaleció la democracia, amplió los derechos y modernizó las instituciones de Colombia. La dignidad humana se refiere al valor inherente y la valía de cada persona, sin importar su raza, género, su religión, su nacionalidad o cualquier otra característica. Es el fundamento de los derechos humanos y la base para tratar a las personas con respeto y dignidad. Los derechos y deberes están estrechamente relacionados. Los derechos son la libertad y protección que se le otorgan a las personas, mientras que los deberes son las responsabilidades que tenemos hacia los demás y hacia la sociedad. Los derechos y deberes se equilibran mutuamente, ya que el ejercicio de nuestro derecho implica el respeto por los derechos de los demás. Algunos ejemplos de derechos humanos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Los derechos humanos se pueden clasificar en varias categorías. Entre ellas son el derecho civil y político, que se refiere a las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a un juicio justo. También está el derecho económico, sociales y culturales, que se refieren a la necesidad básica, como el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al nivel de vida adecuada. Y por último tenemos el derecho de la solidaridad, que se refiere a los derechos que se relacionan con la solidaridad y la cooperación internacional, como el derecho al desarrollo y al derecho a un medio ambiente sano. Los derechos humanos son esas reglas invisibles que nos ayudan a vivir en paz, a tratarnos con respeto y a recordar que todos valemos lo mismo. No se compran ni se ganan, lo tenemos desde que nacemos. Son como un escudo que nos protege y nos recuerda que nadie nos los puede quitar, sin importar nuestra edad, color, religión o el lugar donde vivamos. Estos derechos existen para que podamos tener una vida plena, estudiar, trabajar, opinar,
tener una familia, cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro entorno. A veces no lo pensamos mucho porque están presentes en cosas cotidianas. Por ejemplo, cuando un niño va al colegio sin pagar, se está cumpliendo su derecho a la educación, que en Colombia se fortaleció con la Ley 115 en 1994, conocida como la Ley General en la Educación. O cuando una comunidad logra tener agua potable o atención médica, se cumple con el derecho a la salud, que hoy protegiéndolo por la ley estatuaria 1751 del 2015. Cuando una persona puede decir lo que piensa sin miedo a que esté ejerciendo derecho a su libertad de expresión, esto lo respalda el artículo 20 de la Constitución 1991. Estos derechos no aparecieron de la nada, a nivel mundial se reconocieron oficialmente en 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto pasa justo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es para asegurar que estas atrocidades no se repitan. En Colombia, estos valores se hicieron parte fundamental del país con la Constitución Política en 1991, que marcó un antes y un después al reconocer a Colombia como un Estado social de derecho y garantizar la dignidad humana, la igualdad y la participación como pilares en sistemas democráticos. A lo largo de la historia, muchas personas en Colombia han luchado por estos derechos siempre se cumplan. En 1954, las mujeres que conquistaron el derecho al voto, eso fue un paso enorme en la igualdad. En 1991, con la nueva constitución, los pueblos indígenas afrodescendientes obtuvieron un reconocimiento cultural y político. En el 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, un hecho que buscó garantizar el derecho a la paz, consagrado en el artículo 22 de la Constitución. Pero estos derechos no solo se tratan de recibir, también implican una responsabilidad. Todos tenemos el deber de respetar los derechos de los demás. Si yo tengo derecho a expresarme, también debo escuchar al otro. Si tengo derecho a la paz, debo evitar la violencia. Y así se construye una convivencia donde todos importamos. El Estado tiene una tarea grande que debe garantizar que estos derechos se cumplan. Eso significa respetarlos para no violarlos, protegerlos para evitar que otros lo dañen y promoverlos, enseñando su valor en la escuela, en la familia, en la comunidad. En el fondo, los derechos humanos son mucho más que palabras o leyes. Son la forma en que reconocemos que cada vida vale y que todos merecemos las mismas oportunidades. Definirlo podría ser sencillo, son el derecho a ser tratados como seres humanos, y entenderlos es el primer paso para construir un país más justo, más libre y más humano.